Acaba de publicar Cayetana Álvarez de Toledo una imagen en sus redes sociales, una supuesta imagen del momento en el que Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez por lo que se ve en la imagen, comparten la mesa en la que Edmundo González parece estar firmando un documento. Dice Cayetana Álvarez de Toledo: la foto de la extorsión. Extorsionadores, Jorge y Delcy Rodríguez. Ella sancionada por la Unión Europea. La víctima, el presidente electo de Venezuela. Lugar, la residencia del embajador en España, en Caracas. Criminal. Esto es lo que dice Cayetana Álvarez de Toledo. Seguimos en 30 segundos. De esta manera, el presentador de la hora 25 de la cadena SER, Aimar Bretos, se hacía eco de la respuesta del Partido Popular ante las informaciones publicadas en las últimas horas, del supuesto pacto alcanzado entre Edmundo González y el gobierno de Maduro, en el que reconoce la victoria del chavismo en estas pasadas elecciones. Como podremos escuchar a continuación, Aimar Bretos y el corresponsal del periódico El País en Venezuela, Ignacio Quesada, detallan de manera clara todo lo ocurrido en la casa del embajador de España, y desmontan de manera sencilla todas las acusaciones vertidas contra el gobierno por el Partido Popular. De la recepción mañana Mahmoud Abbas en Madrid, en el escenario diplomático también, pero en un tablero distinto, o en el tablero diplomático, pero en un escenario distinto. Esta tarde en el Senado, el PP ha sacado adelante, con la mayoría absoluta que tiene en la Cámara Alta, la moción que pide al gobierno reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. Es algo que ya hicieron en el Congreso y lo hacen ahora en el Senado. Mientras el Senado debatía sobre Edmundo González, él, que está asilado aquí en España, tiene asilo político, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que asegura que el chavismo le forzó a firmar un documento coaccionado para poder salir de Venezuela y que le obligaron a firmarlo mientras él estaba en la residencia del embajador español. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado, e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Edmundo González se ha grabado este vídeo después de que el chavismo haya hecho pública una supuesta carta firmada por él, por Edmundo González, en la que González acata la decisión de la justicia venezolana de validar la victoria de Nicolás Maduro y se compromete a no actuar como presidente electo estando ya fuera de Venezuela. Aquí está la carta debidamente firmada por el señor Edmundo González Urrutia. Primero muestro su firma. Edmundo González Urrutia, cédula de identidad 2.029.003, y mi firma como recibido. Quien habla es Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que es un hombre duro del chavismo, y que según Edmundo González era uno de los dos colaboradores de Maduro que fueron a la residencia del embajador español a coaccionarle a él, a Edmundo González, y a obligarle a que firmara esta carta. El Partido Popular aquí en España acaba de pedir explicaciones al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, por haber permitido que dos altos cargos del chavismo entraran en la embajada de nuestro país en Caracas y coaccionaran a Edmundo González en suelo español. El gobierno, por ahora, guarda silencio sobre este asunto, pero fuentes de Exteriores nos explican que Edmundo González se reunió con quien él quiso y decidió reunirse. Durante el tiempo que estuvo en la residencia del embajador español, antes de salir de Venezuela y volar hacia Madrid, que España no le puso, digamos, ninguna cortapisa, que Edmundo González tuvo en la residencia del embajador español las reuniones que él quiso tener. Juan Diego Quesada, corresponsal del País, periodista que informa del País sobre Venezuela. Buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Edmundo González no niega la existencia de la carta. Dice que la firmó bajo coacción, pero no niega que exista ese documento en el que él, digamos, da por buena la presidencia o la confirmación de la victoria de Maduro. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues muy importantes, porque no conocíamos los detalles del exilio de Edmundo. España había guardado silencio, el chavismo también, y el propio Edmundo tampoco había explicado en qué condiciones había ido.
sí se nos había filtrado información de que el chavismo le había presentado a Edmundo esta cláusula de que él debía aceptar el fallo del TSJ que da como vencedor a Maduro. Creíamos, o así yo en mis crónicas lo dejaba abierto, que no había aceptado Edmundo esa cláusula y que se había ido bajo otras condiciones que no conocemos. Pero claro, ha saltado la sorpresa hoy totalmente cuando Jorge Rodríguez lo ha publicado. Primero, me extraña que ni María Corina ni Edmundo se hayan estado delante en este asunto, ¿no? Que no hayan publicado antes esta carta y evitar que sea el chavismo el que la firme con una firma real de Edmundo. Y otra duda que tenemos muy grande es si Edmundo habla de esas coacciones. Todo esto se ha producido en la Embajada de España y sabemos que allí estaba el embajador Ramón Santos y allí estaba o tenía contacto directo José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, se hablan muchas crisis a la vez. Yo creo que del propio gobierno español, de la propia oposición, porque claro, si Edmundo reconoció ahí que no podía ser presidente en el extranjero o hacer labores de presidencia, es verdad que ahora reconozca él que ha sido bajo coacciones y bajo amenazas, y es verdad que Edmundo ha recibido una presión tremenda. Yeah. Pero claro, el chavismo se lo va a apuntar como una victoria clara. Por lo que sabemos hasta ahora, Juan Diego, ¿qué dice esa carta que Edmundo González dice haber firmado de forma coaccionada? ¿Pero qué dice? Principalmente que decisiones judiciales, sobre todo las de la sala electoral del TSJ, que acepta esas decisiones, ¿verdad, Juan Diego? Que se nos ha cortado, que acepta esas decisiones judiciales. Sí, exacto, acepta esas decisiones. El TSJ supuestamente vio las actas que no hemos visto todavía y validó esa victoria de Maduro, y Edmundo pues básicamente le da validez a esa decisión. Lo sorprendente es que no hubiese dicho nada hasta ahora y que se hubiese estado en sombra. ¿Cómo lo están encajando los miembros de la oposición venezolana con los que has hablado en los últimos minutos? ¿Ellos sabían de la existencia de esta carta? Muy desconcertados. La mayoría de los opositores no lo sabían. Tengo la duda de María Corina Machado. La gente de su entorno me ha dicho que se va a pronunciar en breve, pero yo la entrevisté hace 24 horas y no me reveló esto. Yo tengo mis dudas de si lo sabía o no lo sabía, pero la oposición en general está en shock porque sabe que este es un problema añadido. El propio exilio le cambió la hoja de ruta a la oposición, porque ellos querían que María Corina y que Edmundo aguantasen hasta el final, hasta el 10 de enero, que es cuando hay que investir al nuevo presidente o la nueva presidenta. Bueno, en este caso presidente. Me falló el tema con María Corina. Entonces ellos esperaban hacer esa presión desde dentro de Venezuela, que evidentemente es mucho más efectiva que en el extranjero. Se fue Edmundo sin el beneplácito de María Corina, eso es así. María Corina Machado no quería que él se fuera, y ahora este es un segundo golpe, la publicación de este documento.